Muy buenas tardes, jóvenes. Bueno, les mando estos videos para concluir el capítulo que estábamos de el estado gaseoso de gases. Bueno, estábamos haciendo el ejercicio número 7, la que nos faltaba, y el número 9. Entonces, para el ejercicio número 7, entendamos que nos dan. Nos dice, considere la figura que está aquí ahora presente y determine la presión absoluta en el depósito A y B. Entonces, miren, nos están pidiendo determinar la presión absoluta en el punto B y en el punto A. Ahora, en kilopascales, entonces las unidades que debemos manejar son kilopascales. Se dice que en la presión barométrica local es de 101. ¿Qué quiere decir esto? Estábamos viendo que la presión barométrica significa la presión atmosférica. Entonces, como nos dije, local es de 110 kilopascales. En pocas palabras, nos están dando de dato la presión atmosférica, que es de 101 kilopascales. Ya nos están dando ese dato. Luego nos dice el manómetro del depósito A, el manómetro del depósito A, es decir, este de aquí, tiene una lectura de 1.4 bar, es decir, que la presión manométrica de A es de 1.4 bar. Entonces, tenemos esos dos datos. ¿Qué es lo primero que siempre hemos dicho para aplicar cualquier tipo de sistema de manómetros? Es agarrar y tomar nuestros datos, ¿no ves? En este caso ya hemos tomado nuestros datos considerando esto de aquí. Perdón, es esto de aquí. Bueno, no quiero mover nada de eso. Bueno, lo voy a volver a copiar, no hay ningún problema. La presión atmosférica es de 101 kilopascales. Y la presión manométrica de A es de ¿cuánto? De 1.4 bar. Ahora, sin embargo, también en datos hemos dicho que hay que anotar todo lo que veamos. Y miren, aquí vemos que hay una altura, 1 si quieren llamarlo, de 20 centímetros, que corresponde a una densidad, en este caso del mercurio, pero vamos a llamar 1, de seguramente 13.6 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces ya hemos recapitulado nuestros datos. El siguiente paso siempre eran los cálculos. En los cálculos convertíamos todo en sistema internacional. Obviamente para no estar complicándonos con las dimensionalidades. Entonces decimos en sistema internacional. En este caso, la presión atmosférica está en sistema internacional. Está en kilo, pero no nos hacemos problema, porque solo es un factor, es un múltiplo. Es como si estuvieran diciendo kilogramos. Entonces, kilopascales, no hay ningún problema. La presión manométrica de A, esta está en bares y hay que convertirla en atmósferas. Ahora, entonces tenemos que convertir lo que es los bares a kilopascales. Para ello, el factor de conversión es el siguiente. En un bar hay 10 a la 3 kilopascales o en un bar hay 100 kilopascales. Entonces, en un bar hay 100 kilopascales, que vendría a ser 140. Por tanto, entonces, en la presión manométrica en A es 140 kilopascales. Nos está dando aquí 140. Perfecto. Entonces nos falta convertir ahora H1, ¿verdad? H1, ¿cuánto va a ser? Seguramente voy a agarrar y voy a decir en 20 dividido entre en 100 centímetros hay un metro. Por tanto, 0.2 metros. Y su densidad, ya está un poco de memoria, 13.600 kilogramos por cada metro cúbico. Todo está dimensionalmente correcto. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya tenemos datos, cálculos, empecemos con lo que es
la regla del manómetro. Para ello, ¿qué decíamos? Decíamos, teníamos que tomar un punto inicial. En este tipo de ejercicios, miren que nos piden determinar las presiones absolutas. Presión absoluta. Recalquemos que es una presión absoluta aquí. Una presión, disculpen, ahora sí, una presión absoluta, habíamos mencionado que es una presión, la presión absoluta es la presión atmosférica o la presión local, digamos externa, más una presión manométrica. ¿Ok? Entonces, si queremos la presión absoluta en el punto A y B, entonces ponemos la presión en el punto B absoluta, seguramente va a ser la presión atmosférica, o sea, la que se está ejerciendo aquí, más la presión del fluido, ¿ok? Entonces, como verán, yo puedo hallar esto de aquí directamente aplicando esto, ¿ya? Pero sin embargo hay que ver si es más o es menos. ¿Cómo hacemos esto? Miren que esta fórmula nos se va a demostrar, entre comillas, vamos a ver si se demuestra con la regla del manómetro. Entonces decimos del, regla del manómetro. ¿Qué hacemos? Tomamos un punto de referencia, ¿no? Entonces miren, vamos a agarrar y vamos a tomar desde aquí. Este es mi punto inicial y mi presión B que está aquí, no hay ningún problema. Mi presión B es mi punto final, que vendría a ser mi presión en B. Ahora, decíamos, el arreglo del manómetro decíamos, desde mi punto inicial, todo el recorrido que vaya pasando es se suma o se resta. Entonces, en este caso, mi recorrido va por aquí y vemos que aquí está un fluido que tiene una altura. Como está yendo hacia abajo, vamos a recalcar eso. Como está yendo hacia abajo en favor de la presión, se suma. Y posterior a ello viene por aquí y aquí no hay ningún problema. Y noten que miren, la altura está a ese nivel. Entonces, todo esto de aquí que están viendo, jóvenes, se simplifica, es como que no se toma en cuenta. Directamente mi fluido acaba de llegar aquí y ejerce esa misma presión y llega a mi punto. Entonces, directamente con la regla del manómetro en mi ecuación voy a decir mi presión inicial, que viene a ser la atmosférica, más mi presión manométrica, que vendría a ser mi densidad 1, mi gravedad y mi H1, va a ser igual a mi punto final, que mi punto final es la presión en B. Miren, se acaba de comprobar esto, que mi presión en B absoluta es mi presión atmosférica más la manométrica. Entonces, agarramos y resolvemos esto. La presión atmosférica conocemos. Lo que no conocemos es esto de aquí. Entonces veamos. Presión atmosférica local, 101 kilopascales. Correcto. Más densidad 1, 1300, bueno, 13.600 kilogramos por cada metro cúbico. Listo. Por mi densidad, mi gravedad, 9.81 metros sobre cada segundo cuadrado. Correcto. Por mi altura, 0.2 metros. Pero noten lo siguiente. Sabemos que esto está en kilopascales. La duda es saber si esto va a estar en kilopascales, que seguramente tal vez falte algo. Comprobaremos. Veremos lo siguiente. Veamos, voy a agarrar y voy a remarcar los siguientes datos. Kilogramo metro segundo. Esto que acabo de marcar con amarillo me representa una fuerza, ¿verdad? Una fuerza es la masa por aceleración. Esa fuerza me representa kilogramo por cada metro segundo cuadrado.
Entonces, si yo agarro a todo eso, lo puedo llamar una fuerza, lo de amarillo. Y a cambio, mi metro cúbico con mi metro me va a dejar una unidad de área, me va a dejar metro cuadrado, que eso es una unidad de área. Entonces, como arriba en el numerador, agrupando este término de aquí, me estoy refiriendo, agrupando este y este término, tengo una fuerza. Y como este metro cúbico se ha simplificado con este metro, tengo área abajo, porque esto de aquí es 1 y esto de aquí es 3. Se simplifican y me va a quedar abajo 2. Entonces, tengo una fuerza sobre área. Eso había sido Pascal, ¿no ves? Por las unidades en sistema internacional. Pero es Pascal. Lo que yo necesito, en pocas palabras, todo esto de aquí es Pascal. Pero yo necesito kilopascales, por lo que seguramente aquí tendría que haber un factor que diga en mil kilo, en 1000 pascales hay un kilopascal. Esto de aquí que acabo de poner solo es una corrección a la dimensionalidad. ¿Ok? Entonces, miren, ahora de forma un poco más directa, vamos a hacerlo. Este término con esto de aquí es fuerza. Esto de aquí que se ha simplificado me va a dar metro cuadrado. Con lo que estaba de fuerza me da pascales. Pascales por pascales. En 1000 pascales hay un kilopascal. Entonces se simplifican pascales y me queda kilopascales. La misma unidad que tenía aquí. Por consecuencia me va a dar el resultado en kilopascales, ¿no? Entonces directamente agarro y digo que esto va a ser mi presión en B. Y finalmente agarro y digo la suma, ¿no? Entonces lo haré aquí. Lo voy a hacer. Voy a agarrar y voy a decir. En 101 por 101 más, diré, más 13.600 por 9.81 por punto 2 por el factor de corrección 1 entre 1000. Y me da el siguiente resultado, que mi presión en B absoluto, cabe recalcar aquí, jóvenes y señoritas, que la presión absoluta siempre va a tomar en cuenta la presión atmosférica. Si el ejercicio solo nos pidiera una presión manométrica del depósito A o B, no tenemos que tomar en cuenta a la presión atmosférica. Pero como nos piden absoluta, entonces sí tenemos que tomar en cuenta a esta presión atmosférica. El resultado es 127,683, que va a ser kilopascales. Y en esa unidad nos piden. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. Listo. Vamos para encontrar la presión en A. Y miren que la presión en A va a ser bien sencillo. Por definición. Imaginen lo siguiente. Ustedes han debido ver que en el 2021, por la época de pandemia, existían lo que son los tanques de oxígeno, ¿verdad? Estos tanques de oxígeno tenían como un relojito. Este reloj se lo conoce como un manómetro de Bourdon, ¿ok? El manómetro de Bourdon es una herramienta, un instrumento que mide justamente lo que dice su nombre, manómetro, o sea, mide la presión interna que hay aquí adentro en este cilindro. Entonces, este relojito que ustedes veían es la presión que está marcando del oxígeno adentro. En nuestro ejemplo, miren que nos dice que el manómetro del depósito A, este manómetro, que es un manómetro de Bourdon, da una lectura de 1.4 bares. Es decir, que la presión del aire que está aquí
es de 1.4 bares. Esa es la presión manométrica. Sin embargo, como vuelvo a mencionar, nos está pidiendo la presión absoluta. Como es una presión absoluta, se tiene que sumar la presión local o atmosférica. Sin embargo, en este caso, en este ejemplo, la presión atmosférica que se está aplicando aquí no es una presión local, ¿no ves? No es la atmósfera que está entrando aquí, porque la atmósfera no está entrando aquí directo, sino está aquí afuera aplicando. La presión que está afectando local al depósito A es la presión de B, la que hemos hallado ahorita. Esa presión se está ejerciendo aquí, la externa, por decirles. Entonces, para encontrar la presión absoluta del A, hay que tomar en cuenta la presión manométrica que ya nos dan de dato con la presión de B que acabamos de encontrar. Entonces, directamente decimos, por definición, la presión de A va a ser la presión manométrica más la presión externa o en este caso la presión de B. Entonces la presión de A va a ser igual a ¿qué? La presión manométrica de A teníamos, ¿verdad? Está aquí. 140 kilopascales más 127,683, me olvidé la coma, perdón, aquí, coma, más, ¿en qué unidades? Kilopascales. Entonces no hay ningún problema, digo que la presión de A va a ser igual a ¿cuánto? Solo es una suma, ¿no? 140 más 127,683. Es decir, 267,683 kilopascales. Y listo. Entonces, listo, con esto acabamos esta respuesta. Este ejercicio es más teórico. ¿Ya? Como ven, se tiene que tener conocimientos de qué es un manómetro de Bourdon. ¿Ya? Por si acaso, para su práctica es lo mismo. En su práctica no está esto, sino está seguramente un manómetro. eh, como hemos visto hoy en clase, un manómetro, y tienen que aplicar la misma lógica. Primero van a hacer hasta este punto, luego van a hacer para el manómetro, porque en el manómetro no se está ejerciendo una presión atmosférica, porque no está entrando la presión atmosférica por aquí, sino hay una presión de este gas que está ejerciendo en el manómetro, que no es la atmosférica, porque la atmosférica está afuera y esta está ejerciendo para este manómetro, no para el de adentro. ¿Ok? Eso para su práctica. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio 9, que es el último que nos faltaba realizar, y es lo mismo de siempre. Vamos a realizar la regla del manómetro, ¿ya? La regla del manómetro para mí, como les mencionaba, es una forma muy sencilla de resolver los manómetros. Entonces, tomamos en cuenta lo siguiente, nos dice, determinar la diferencia de presiones en el punto A y B. Ok, tienen que leer muy bien siempre los incisos que les piden. Y miren, en este caso me están pidiendo una diferencia de presiones, es decir, una delta P entre los puntos A y B en PSI, ¿ya? Considerando que H1, H2 y H3 como tantas alturas respectivamente. Para optimizar un poco de tiempo, pueden ver aquí he seguido los mismos pasos. Primero es recopilar los datos. Me han dado H1, H2, H3. Todos están en columnas, no son ramas ramificadas ni nada. Luego tengo H1, tengo sus gravedades. Entonces, tomen en cuenta que yo ya he transcrito los datos. Miren, me dicen alturas, tengo densidades. Esta densidad del primera altura es de 0,62. La segunda altura es 0,92 y la última altura es 1. Puede que estos hayan sido tal vez un aceite A, B y agua. Pero como les menciono, para que no tengan dificultades al momento de, porque puede ser agua, agua, aceite, agarren y pónganlo 1, 2, 3. Miren, aquí no nos han dado, o sea, sí nos han dado H1, H2, H3, pero ustedes englomérenlo en números, ¿ok? Y por último los cálculos. He vuelto lo que es de en centímetros a metros.
compruébenlo por favor, debería salirles esto. Lo mismo con las densidades, no se olviden que el pequeño artificio para volver de gramos a centímetros cúbicos es multiplicar por 1000, nada más. Listo. Entonces, ahora vamos con lo importante, la regla del manómetro. Regla del manómetro. ¿Qué nos dice esta regla? Recordemos que nos dice que si tenemos que marcar un inicio y un final. Independientemente en este sistema podemos marcar A o B. ¿Por qué? Recuerden que ahorita no estás abierto a la atmósfera. Entonces, solo tenemos A y B. Entonces, agarramos y decimos, bueno, mi punto inicial que sea A. Este va a ser mi punto inicial. Y mi punto final que sea B. Mi punto final. Entonces, yo tengo que seguir una trayectoria. Seguramente mi trayectoria va a ser algo así, ¿no ves? Pam, 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 va a venir por aquí, 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 va a llegar aquí. Entonces ahí tengo que tomar en cuenta las alturas. Primero, vamos con este. Agarro, mi A viene por aquí, por aquí, por aquí, y aquí aparece mi primera altura, donde está bajando. Entonces está a favor de mi presión. Más. Posterior a ello, viene por aquí y aquí nuevamente, miren estos dos puntos, vuelve a subir esta pequeña altura. Por lo que ahí está subiendo una altura que no me favorece a la presión, por tanto, menos. Para posteriormente volverse a topar con otra altura que tampoco favorece a mi presión y está subiendo, por tanto, negativo. Y finalmente llega a mi punto. Tomen en cuenta que miren desde aquí hasta aquí no hay alturas, entonces no debe corresponder a nada. Lo importante es ver las alturas. Entonces, agarran y realizan el correspondiente análisis. Entonces dicen, mi punto inicial, ¿quién era? Mi punto inicial seguramente era mi presión en A. Posterior a ello se suma, ¿qué? Se suma una presión 1, ¿verdad? Miren que este compuesto pertenecía a 1. Lo voy a llamar así, van a ver por qué. Posterior a ello se le resta una presión 2 seguramente y posterior a ella se le resta también una presión 3 para finalmente llegar a mi presión B. Entonces, noten lo siguiente, yo puedo conocer la presión 1, 2 y 3 porque estas presiones de aquí son las manométricas. En sí, ambas son todas son manométricas, pero estas yo puedo desglosarlas como gravedad, densidad, gravedad, H. Entonces, puedo hallarlas, puedo hallarlas. Y eso es lo que voy a hacer independientemente. Entonces voy a hacerlo como si fuera una computadora. Voy a decir la presión de A, bueno, antes. Sí, la presión de A no conozco y la presión de B no conozco. Sin embargo, noten que me han pedido la diferencia, o sea, es decir, la presión de A menos la presión de B. Entonces, si yo despejo, me va a quedar lo siguiente. La presión de A menos la presión de B va a ser seguramente la presión 3 más la presión 2 menos la presión 1. Vuelvo a recalcar, estoy pasando esto a restar. Va a ser igual a la presión de 3 ha ido a sumar, la presión de 2 también ha ido a sumar y la presión de 1 ha ido a restar. Entonces, esto se ha convertido en mi diferencia de presiones. Y ahora yo necesito conocer presión 3, presión 2 y presión 1. Para ello, lo único que voy a hacer es agarrar y determinar independientemente. Mi presión 3, ¿qué va a ser? Vamos en orden mejor. Mi presión 1. ¿Qué va a ser mi presión 1? Seguramente va a ser densidad 1, gravedad H1. ¿Conozco todos mis parámetros? Sí, ¿no ves? ¿Cuánto es? 620 kilogramos por cada metro cúbico por gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado por la altura 0.73 metros. Entonces, siempre, muy jóvenes y señoritas, recuerden verificar la dimensionalidad. Eso es algo que les puede pescar.
kilogramo por cada metro segundo es una unidad de fuerza. Si yo simplifico metro con metro cúbico, esto de aquí me va a dar metro cuadrado. Fuerza sobre área es pascal. Entonces yo correctamente estoy haciendo que mi unidad va a salir en pascales. Listo. Entonces agarro y digo, bueno, esta operación, ¿cuánto me va a dar? Vamos a agarrar nuestra calculadora y vamos a decir 620 por 9.81 por 0.73. Miren, nos sale 4440.006 pascales. Listo. Listo. Entonces, noten que para los demás va a ser lo mismo, ¿no ves? Vamos a agarrar. Miren, voy a copiar esto. Es el mismo análisis. Mi sugerencia igual, jóvenes y señoritas, siempre agarren y háganlo en orden para que cuando evalúen no estén perdidos los docentes de qué han hecho, sino entiendan. Y miren, ahorita está esquematizado, está en orden y se entiende qué están haciendo. Entonces, agarran y aquí, en presión 2. Entonces, esta presión 2, miren, solo vamos a agarrar y vamos a decir aquí, presión 2, seguramente va a ser su gravedad 2, su altura 2, entonces gravedad 2. Su densidad 920 y su altura 0,40. Y ya, lógicamente, cumple la dimensión de pascales. Entonces, aquí, ¿qué va a ser? 920 por 9.81 por, perdón, aquí no es más, es por la altura, ¿no? 0.4. Y me va a dar 3610,08 pascales. Cumple. Finalmente, la última igual, ¿no? Solo estoy haciendo lo mismo. Presión 3, 3, altura 3. Este era agua, entonces era 1000, 9.81 y 0.45. Listo. Agarro, digo, 1000 por 9.81 por 0.45, que me da el valor de 4414.5. Entonces, reemplazando en mi diferencia de presiones, ¿no? Porque me piden eso, la diferencia de presiones es igual a ¿qué? Presión 3. Entonces, mi presión 3 era esta de aquí abajo, ¿verdad? Entonces, 4414.5 más mi presión 2, que es la de arriba, 3610.08 menos, por si acaso, 4440.006. Y ahí está. Esa es mi presión, ¿no? 3584.574 pascales. Sin embargo, el ejercicio no me pedía en pascales, me pedía en PSI. Entonces, por eso yo les mencionaba, jóvenes y señoritas, que realicen todo en sistema internacional. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya tienen todo el sistema internacional, se dan cuenta que es automático, es automatizado, directo. Y el único cambio que van a tener que hacer es al final. Solo es un factor de conversión. ¿Cuál va a ser el factor? Seguramente el siguiente. Esto por favor en sus tablas de factores de conversión o en sus calculadoras mismas. En 10, 13, 25 pascales hay 14.7, si no estoy mal, PSI. 14.7. Listo, 14.7 PSI. Entonces, finalmente mi diferencia de presiones va a ser, miren, de mi cálculo voy a agarrar este mismo resultado, bueno, lo voy a agarrar, 3584.574 por
14.7 dividido entre 10, 13, 25. Me da una respuesta de 0.52 PSI. Y listo, esa sería mi respuesta final. Miren, noten que todo está ordenado y no hay forma de perderse. Cuando sus ingenieros revisen, van a notar esto de aquí y que están cumpliendo, ¿no? Entonces, esta es mi recomendación para resolver sistemas manométricos, ya tanto sean con sistemas complejos o también los que hemos visto, ¿no? En clase esta de aquí hemos visto. Siempre empezamos con datos necesarios para posterior. Bueno, aquí me he saltado, pero la misma dinámica, ¿no ves? Tenemos los datos, posterior saltamos a los cálculos, que es esto de aquí que están viendo, para finalmente hacer la regla del manómetro. Y lo resuelve súper rápido. En todos los ejercicios se aplica eso. Listo. Eso sería, jóvenes y señoritas. Gracias por la atención. Cualquier consulta pueden escribirme. Gracias.